Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor, disfrutando y gozándonos de lo que es escudriñar las Escrituras. Algo tan maravilloso y tan importante para el pueblo de Dios como lo es escudriñar las Escrituras. El mismo Jesús dio el consejo de escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de Él. Necesitamos conocer cada vez más de la palabra de Dios y qué bueno que hay este programa como otros de esta misma característica que tratan de la palabra de Dios, de diversas temáticas, de diversos perfiles, pero todos nos llevan a profundizar en la palabra de Dios, en la lectura, en la reflexión, en el consejo de Dios encontrado allí en la palabra. Y para eso estamos, para poder traerle luz en algunas situaciones que pueden generar algunas discrepancias. Tal vez podemos colaborar a que puedan tener un momento más reflexivo, un momento más profundo y, ¿por qué no?, una oportunidad para la investigación. Porque a veces nos falta justamente una explicación que nos llene el corazón y nos lleve a nosotros a decir, me voy a fijar si esto es así como hacían los de Berea y los de Tesalónica, y como el apóstol Pablo decía, y estos eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Porque escudriñaban, investigaban para ver si estas cosas eran así. Convengamos que no había Biblia en aquel tiempo. Ellos investigaban los escritos sagrados que tenían los pueblos judíos, los pueblos semitas, perdón, que eran libros sagrados, y en algunos de ellos ya circulaban algunos fragmentos de los evangelios y circulaban en algún momento allí algunas palabras de Jesús. Estaba la tradición oral. En aquel tiempo, a diferencia de ahora, se guardaba la tradición oral. Se respetaba lo que decía el vecino. Si lo decía fulano, eso se atesoraba y se compartía de padres a hijos, de generación a generación, y era un tesoro que valía la vida. Y así se transmitieron los mensajes de la palabra del Señor generación tras generación. Algunos se fueron registrando, otros quedaron perdidos, como la misma palabra del Señor dice, si fuéramos a escribir todas las cosas que Jesús dijo y las que Jesús hizo y dijo, sería imposible, no habrían libros capaces de poder contener tanta obra de Dios que ha hecho en este mundo. Yo lo creo, yo creo que Jesús, la obra hecha por Jesucristo en la humanidad ha sido inmensa, inabarcable por la mente humana, inabarcable por nuestras capacidades. Podemos tener los mejores títulos, tener la mejor iglesia, conocerlo todo, pero nunca vamos a conocer la amplitud, la magnitud de lo que es lo que Cristo ha hecho por la humanidad y lo que Dios ha hecho en su creación. Es imposible, no nos da para tanto. Pero en lo que podemos, en lo que Dios nos dio, administremos el don de Dios, administremos lo que Dios nos ha dado y ministremos lo que Dios nos dio a aquellos que lo necesitan. Eso es dar lugar a que Dios obre a través de nosotros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, es pecado. Entonces, si usted tiene curiosidad, pregunte. Si usted sabe enseñar, enseñe. Difundamos la palabra del Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al Pastor, Pastor. Muy bien, otra vez en esta hermosa noche de septiembre estamos en este programa que es Pregunta al Pastor, con el gozo del Señor y pidiendo sabiduría al Espíritu Santo para que nos enseñe a responder las tantas preguntas que llegan, y algunas sorprendentes, y queremos con todo respeto ir respondiendo una por una. Así que a todos los amigos oyentes y hermanos y hermanas que están en distintas partes, bienvenidos, y los abrazamos desde aquí. Yo estoy en Argentina y los queremos bendecir, y esperamos que la palabra del Señor prospere en cada corazón y podamos seguir enseñando. Yo tengo de parte de un pastor que está preocupado por estos temas y pide que nosotros podamos opinar respecto a dos temas, que lo voy a separar, una es el congregarnos y el otro tema es el compromiso del creyente.
Y voy a arrancar con este primer tema que es el estar congregados o el no dejando de congregarnos, como dice Hebreo 10:25. Así que les invito a los que puedan abrir su Biblia. En Hebreo 10:25 dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreo 10:25. Tiene un contexto y me gustaría que podamos también leer este contexto, porque desde el versículo 19 nos dan los fundamentos por el cual se nos da esta exhortación, que es el hecho de estar congregándonos. Dice versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25, reitero, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Creo que esta palabra de congregarnos ha surgido en este tiempo post pandemia, en este tiempo donde durante la pandemia y la cuarentena hemos estado sin la posibilidad de estar teniendo cultos presenciales y como hemos escuchado, lamentablemente muchos han dejado de congregarse, muchos están cómodamente en sus casas viendo, escogiendo un menú de predicadores de distintos lugares. Y qué bueno que podamos exhortar, como nos exhorta la palabra, a todos los oyentes, no dejando de congregarnos. La importancia de congregarnos. El Señor me llamó en el año 82, en plena crisis de mi vida, y cuando llegué por primera vez a esa iglesia y pisé por primera vez una iglesia evangélica, y sin darme cuenta, cuando el predicador hizo el llamado, levanté mi mano, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y el consejero que me atendió luego de haber pasado, me dijo esas 3, 4 cosas que son las que para mí me marcó la vida. Una era leer la Biblia, la otra era orar. No deje de leer la Biblia, no deje de orar. La tercera era cuenta de Jesucristo, testifica, habla de Jesucristo. Y la cuarta es no dejando de congregarte. Empieza a congregarte a una iglesia que está cerca de tu casa, y si esta te viene bien, vení hasta aquí, que te vamos a recibir con todo el amor del Señor. Esos fueron los 4 consejos que me dieron, y los sigo repitiendo después de tantos años de aquel día en especial. Lo que hacemos representa lo que creemos, así debe ser, si no seríamos hipócritas, pero por eso lo creo, lo decimos y lo hacemos, y en esto tiene que ver también el congregarnos. Hay una realidad espiritual invisible, yo lo creo, y por lo tanto voy a la realidad física y manifiesto esa realidad espiritual en el mundo físico congregándome, creyendo que estamos juntos con el Señor, somos un pueblo con el Señor, somos la iglesia de Jesucristo, y también esto nos habla de que ya estamos con el Señor y también tenemos un destino, que vamos a
en ese lugar preparado por el Señor, vamos a estar adorando y alabando al Señor. Es decir, esto de congregarnos tiene un fundamento espiritual y a ese fundamento espiritual nos tenemos que ceñirnos para poder participar de las reuniones. Ese paralelo con lo que sucede en el mundo espiritual y esa realidad de lo que nosotros creemos y nos manifestamos debe ser nuestra congregarnos. Los fundamentos para la congregación, los fundamentos para estar en asamblea, el por qué debemos estar congregados, y es lo que los versículos 19 20 nos está dando en esta oportunidad. Y porque hubo algo del pasado que nos enseña a congregarnos, y es que Jesucristo fue crucificado y su sangre fue derramada para hacernos aptos para entrar en la presencia del Señor. Y no solamente eso, hay un hecho futuro que también el versículo 25 nos dice, y es que vamos a encontrarnos con el Señor, ese día del Señor. Por lo que pasó ayer y por lo que va a pasar mañana, es que el Señor nos exhorta a estar congregándonos. La sangre derramada es el que abrió la puerta del lugar santísimo, es el lugar donde está el trono de Dios. Y la palabra aquí dice que Él abrió por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y aquellos que han estado participando de este programa, creo que hemos hablado de este pacto que hizo el Señor. Nos dio este pacto siendo Él mismo el cordero que fue partido por la mitad, hizo un pacto para que nosotros pasásemos, como era costumbre en aquel tiempo, para que en ese pacto nosotros pudiéramos estar pasando por el medio. Y gracias al Señor, ese pacto es el camino que nos lleva directamente a la presencia del Señor. Jesucristo fue ese cordero sacrificado para que la víctima de ese pacto, y nosotros nos invita, los pactantes, los que aceptamos ese pacto, nos invita a pasar por medio de esas dos mitades del cordero. Ese es el camino que nos lleva por la sangre de Jesucristo a la presencia del Señor. Estoy hablando espiritualmente. Ya esto lo hizo Jesucristo y nosotros, reconociendo esto, vamos a reunirnos, a congregarnos en total libertad como el Señor nos enseña y nos dice la palabra. Porque Él nos hizo apto, ahora tenemos este privilegio de ir a la presencia del Señor. Habrá muchas razones, pero tenemos que ir a los fundamentos de la palabra, del por qué necesitamos congregarnos. También dice el versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aleluya. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos a Jesucristo vivo, que es el que preside ese momento para nosotros. Entonces vamos a entrar a la presencia del Señor, a ese culto, a esa reunión. Más adelante, el versículo 29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Wow! ¡Ay de mí! Si no puedo reconocer que podemos congregarnos y estar en la presencia del Señor y tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con toda la iglesia, si no es por la sangre de Jesucristo. Por eso, la exhortación, porque el Señor conoce las razones por el cual en este momento quizás no estoy congregándome. Pero cuidado,
Nos advierte la palabra del Señor, porque el sumo sacerdote está esperándonos y la sangre de Jesucristo nos abrió el camino para llegar a ese lugar. Por lo tanto, se nos exhorta a acercarnos para hacer culto. El versículo 22 nos dice que necesitamos congregarnos, significa acercarnos con plena certidumbre de fe, con corazón sincero, con pureza, dice la palabra, y con limpieza y en santidad. Aquí tenemos una exhortación, pero también el cómo, cuando nosotros nos congregamos, tenemos que estar preparados. No podemos ir como sin nada o de paseo a congregarnos. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que preparar para un encuentro con el Señor. El congregarnos es un encuentro con el Señor. Ya lo hemos hecho en casa, estuvimos todo el día congregados en su presencia, pues ahora vamos a ese lugar, a ese templo, para encontrarnos con el Señor que nos está esperando, pero también con los hermanos que vienen justamente a encontrarse en ese lugar. Es ahí que en aquel tiempo el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11 dice que nosotros somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice, este es nuestro culto racional. Para entrar a la presencia del Señor, para hacer culto, pero sabiendo que somos nosotros los que tenemos que hacer ese sacrificio para ocupando, haciendo lo mismo que hizo Jesucristo, entregando todo nuestro ser. En el versículo 23 encontramos el para qué del congregarnos, y tiene que ver con esta segunda exhortación. Dice, mantengámonos firmes, mantente firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La perseverancia. Dios nos lleva a ser perseverante, nos pide, el Señor te dice, sé perseverante en esto, mantente firme en congregarte, en hacer, mantener en aquello que hemos declarado ser fiel, nuestra profesión. Esa es fe, esa esperanza, ese amor es lo que nosotros tenemos que mantener firme. Y vamos a llegar para adorar. Llegamos y adoramos, hacemos culto, pero también el Señor nos dice que tenemos que salir de ese lugar para declarar, para testificar como Jesucristo lo hizo. El Señor se apartaba de madrugada, el Señor dejaba a la multitud y se iba a encontrar con su Padre, y luego salía a predicar y a estar con el pueblo. De la misma manera nosotros nos toca llegar a ese punto. La tercera exhortación en relación al congregarnos nos dice, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El para qué aparece también aquí, para uno al otro, relacionarnos uno al otro con ese amor, esa práctica. El Señor nos dijo que todo se resume en dos mandamientos: amar al Señor y amar al prójimo. Y he aquí la posibilidad en este cuerpo espiritual que es la iglesia, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, practicar el amor como cristiano, como creyente, como hermano, el uno al otro. Debemos llegar a congregarnos y obviamente prestar atención al hermano que está ahí, prestar atención al sumo sacerdote, a Jesucristo, pero prestemos atención. También la palabra nos anima a estimularnos junto con el hermano al amor fraterno que nos da el Señor, a incitarnos para no solamente amarnos y abrazarnos, sino poder
hacer las buenas obras de amor que nos quiere el Señor. Para esto es parte del culto. Dios es amor, su misericordia ha sido derramada sobre nosotros, pues ahora nos dice el Señor, nosotros también debemos practicar ese amor con otros. Esas son las buenas obras. Y en cuarto lugar, esta es la cuarta exhortación que aparece aquí, y es justamente el versículo 25. Y dice, no dejando de congregarnos. El Señor nos dice, mantente en asamblea, mantente reunido en medio con el Señor y con la iglesia juntamente. La palabra contraria sería no desertar. Esto suena más a una cuestión militar, pero es alejarnos continuamente o de continuo estar lejos, desertar. Más que dejar, la palabra es desertar, abandonar, separarse, y prácticamente, si usted quiere, pues, es traicionar al Señor. Y esto es lo bravo, porque el anticristo aparece en medio de esta circunstancia. Será otro tema, pero ¿por qué entonces no cuidamos este aspecto? Tenemos que mantenernos firmes, no dejando de asistir para no desertar. Hay muchas cuestiones por las cuales quizás usted se pregunte. La autocomplacencia, la comodidad, esa fe dudosa, vacilante, hace que deje de congregarme. La desidia, la falta de gana, la falta de interés, la negligencia, la liviandad con que tomo este asunto muchas veces hace que yo no me congregue. Reitero, congregarnos para estar listo, mirando hacia adelante, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y termino con esta lectura. Hebreo 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No perdamos la confianza, vamos a hacer la voluntad de Dios, y vamos a obtener la promesa. Él no retardará sus promesas y vendrá. Vivamos por fe, no retrocedamos. Dios te bendiga. Qué bueno es poder estar congregándonos juntos como el Señor lo ha pedido. Te exhortamos, te animamos. Qué lindo esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la congregación y a la iglesia del Señor. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Bueno, muy buenas noches y bendiciones a todo el panel, a cada ministro, a la audiencia. Estamos una vez más para contestar las preguntas que nos deja la audiencia. Y en esta noche tengo para contestar o para hablar de un tema que nos dejaban por ahí, que pensábamos nosotros sobre el trasplante de órganos y los cristianos. Y bueno, y si vamos a la Biblia no vamos a encontrar una respuesta específica para este asunto, dada la obviedad que en la época no habían todos estos avances de la ciencia, de la medicina, que nosotros hoy tenemos a disposición. Pero sí hay otras, así como hay otras preguntas que tampoco tenemos un versículo bíblico que la conteste o algo que la fundamente, sí tenemos la palabra de Dios que sostiene, que podemos tomar ciertas palabras para sostener algunas cosas, ¿no? Y sabemos que
el tema del trasplante de órganos es bastante amplio y que hay diversas opiniones sobre el asunto, pero yo en esta noche quiero dar mi opinión y dejar abierto para que el panel también pueda opinar sobre este asunto. Y quiero pensar que para sostener o estar a favor del trasplante de órganos, nosotros debemos de basarnos en algo muy sencillo, que es el amor. Y tenemos ahí dichos y palabras de Jesús, ¿no? Dichas por Jesús, que quiero leer en esta noche, 2 versículos que están en San Juan capítulo 5, versículos 12 y 13, y Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y con esto Jesús no está diciendo que tú y yo pongamos nuestra vida por alguien. Jesús está hablando de sí mismo y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si Él fue capaz de colocar su vida en rescate de la nuestra, nosotros no tenemos por qué estar en contra de algo que salvaría la vida de otra persona, de otro ser humano, y tampoco... bueno, hay personas que están a mucho tiempo esperando esto como su última esperanza, su única esperanza de vivir, otros como una mejor calidad de vida, y nosotros sabemos que hay órganos que podemos donar estando vivos y que hay otros que solo se pueden ser donados después de muertos, y si pensamos y razonamos, usamos nuestro sentido común, ¿cómo no vamos a estar a favor de salvar una vida si lo que queda en el cuerpo después de la muerte no lo vamos a necesitar para nada, se va a descomponer? Entre elegir que esto se deteriore y se pierda y poder salvar la vida de un semejante, yo personalmente estoy a favor que sí sea favorable el trasplante de órganos. Y tenemos otros pasajes que hablan sobre el amor, y ahí el pastor Rubén justo mencionó ese gran mandamiento que Jesús luego lo reformuló, porque él dijo, ¿no? El primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, pero el segundo es semejante, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo yo puedo demostrar que yo amo a otro ser humano o a otro prójimo? Aún después de no estar más en este cuerpo, de haber partido, darle la posibilidad a esa persona de poder vivir, de poder tener una mejor calidad de vida, como decía. Y estamos practicando, por eso decía yo que tendríamos que pararnos en ese fundamento que es el amor, para poder sostener que es favorable, o que podíamos como cristianos sostener que no está mal la donación de órganos. Pero yo personalmente quería compartir algo. Sé que este programa no es un programa de testimonios, pero yo lo vivo eso en mi familia. Yo tengo a mi esposo que es trasplantado de páncreas y de riñones. Hace 11 años, para la gloria y honra de Dios, él no tenía esperanza de vida, su única esperanza era poder alcanzar ese trasplante. Y Dios le permitió ser trasplantado de páncreas y de riñones, y luego de eso formamos una familia, hoy tenemos un hijo hermoso, y él tiene una calidad de vida, y yo no puedo estar en contra de algo que le ha dado la vida y que le ha dado una nueva oportunidad, y yo creo que fue Dios mismo que le dio a través de eso. Entonces, sostener que sí hay cosas que no están buenas, que no están bien, que son el tráfico de órganos, hay cosas que no están para nada buenas y que seguramente no están basadas en el amor, sino en la carencia que muchas veces se vuelve un negocio, que hay necesidad y hay personas que usan y juegan con la necesidad de otras personas, de su miseria, para que estas cosas sucedan. Pero si la intención de nuestro corazón es por amor, por ayudar, porque no lo vamos a necesitar, o sea, nosotros como hijos de Dios y como cristianos sostenemos las palabras de Jesús. No hay mayor amor que que el que da la vida por sus amigos. Y creo yo que es un acto de amor. Donar nuestros órganos es un gesto de amor, y que en este sentido no tenemos nada que nos hable específicamente, pero sí usar nuestra razón, nuestro sentido común, la dirección del Espíritu Santo, y bueno, y los dichos de Jesús. Si tú y yo tenemos amor en nuestro corazón,
vamos a pensar 2 veces antes de sostener un no o de decir determinantemente un no. Tanto ponernos en el lugar de la otra persona. Ahí es donde entra esto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si tú y yo fuéramos los que estábamos esperando ese trasplante, si somos tú y yo los que estamos dependiendo de eso para tener una mejor calidad de vida, ¿estaríamos dispuestos a rechazar un órgano o estaríamos dispuestos a recibirlo con todo gozo y alegría para poder seguir viviendo? Entonces creo que por acá queda la exposición de este tema, de esta pregunta que nos dejaban, y yo sostengo que es bueno, que es favorable y que Dios no estaría en contra si la intención de nuestro corazón es poder bendecir y ayudar a otra persona. Qué pregunta complicada. Yo, el tema de los trasplantes, aprovecho a pasar propaganda, ¿viste? El tema de los trasplantes lo trato en mi libro. En el libro que escribí, trato el problema de los trasplantes. Y justamente lo tengo acá en este momento, en la página 140 de mi libro, trato el tema trasplante de corazón. Trasplantes y creencias. Trasplantes y creencias. Entonces, hice toda una investigación personal, me llevó mucho tiempo. Yo cuando presenté mi tesis de maestría en teología hace muchos años, mi tesis fue justamente el trasplante del corazón. No trasplante de órganos, sino trasplante de corazón. Porque mi tesis trataba sobre eso. Y no fue fácil, no fue fácil, tuve que investigar muchísimo en la historia, en la cultura, en la creencia, en las religiones, y de todo me llevó a un solo hecho, todo me llevó a un solo lugar, a la cruz de Cristo. Todo me llevó a la cruz de Cristo. Jesús no solamente dio sus órganos, dio todo su cuerpo y dio toda su sangre por la humanidad. Todo su cuerpo y dio toda su sangre para que la humanidad viva. Y esto es algo que nosotros, principalmente, no digo nosotros porque me generalizo, y yo no soy así. La mente religiosa no lo acepta. La mente religiosa no lo acepta. A nosotros se nos van a dar cuerpos glorificados. Estos cuerpos no entran al cielo, no entran en la eternidad, y les puedo dar todos los versículos que quieran porque están allí en la palabra del Señor. Este cuerpo no va a ningún lado, este cuerpo queda acá en la tierra. El apóstol Pablo dice, los que estuviéramos vivos a la hora de su venida seremos transformados. Transformados. Es más, el cuerpo de Jesús resucitado no fue posible tocarlo porque él mismo dijo, no me puedes tocar porque todavía no he ido al Padre. O sea, el cuerpo que Dios nos da para poder estar en el cielo, en su presencia, no tiene relación con un cuerpo infectado con el pecado. Nuestro cuerpo, nos guste o no, está infectado con el pecado de Adán. Ese pecado que Cristo perdonó y nos limpió y nos libró en la sangre de Cristo en la cruz, quedó mancillado por el pecado. Por eso no entra el cuerpo a la eternidad. Pero este asunto del trasplante es bien complejo. Es bien complejo. No todas las religiones lo aceptan y no todas las personas, sean o no religiosas, lo aceptan, el tema de los trasplantes de órganos. Es muy delicado y la mayoría de las congregaciones, por lo menos protestantes, la inmensa mayoría, entienden que es una cuestión de conciencia. No lo prohíben, pero sí entienden que es una cuestión de conciencia. Hay muchos registros, como decía hace un instante, yo hice una investigación muy profunda sobre el tema de los trasplantes de órganos, principalmente el trasplante de corazón, y hay testimonios tremendos, ¿no? Hay testimonios tremendos. Hay algunos que creen que con el tema de la transfusión, por el hecho de que está la sangre involucrada, se transfieren también, en algunos casos, algunas creencias sugieren que se transfieren cuestiones espirituales, maldiciones de la persona, maldiciones en la sangre, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo lo siguiente. Si Cristo me hizo a mí una nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo entiendo que si alguien maldijo mi familia o mi vida, cuando apliqué la sangre de Cristo en mi vida, cuando yo recibí a Jesús en mi vida, recibí la remoción de todo lo que me alejaba de Dios
del pasado, todo lo que me alejaba de Dios hasta el momento, yo entiendo de que el velo que me impedía acercarme a Dios ya no está, y por consiguiente, si alguien maldijo a mi familia, como algunas, entre comillas lo digo, ¿no? Entre aspas, algunas creencias protestantes sostienen que si maldijeron a tu abuela, la maldición está permanente en vos. Y eso no es necesariamente cierto. No es necesariamente cierto, por el hecho de que si yo voy a tomar eso como una verdad absoluta, niego la verdad más grande que tiene la Biblia, que es que la sangre de Cristo tiene poder. Niego el poder que tiene la sangre de Cristo sobre mi vida. Cuando Cristo me aceptó y me recibió, me limpió de toda maldad, me limpió de todo. Cuando Él me hace una nueva criatura, es una nueva criatura, es una nueva creación. Entonces, yo en lo particular, entiendo y creo que si nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Si yo le cedo mi sangre, como lo he cedido varias veces, he donado sangre muchas veces, no tengo problema en poner el brazo para que me saquen sangre, no le va a pasar ninguna maldición a la persona. Yo eso no lo acepto, al contrario, va a ir sangre de un hijo de Dios. Lo voy a estar bendiciendo, en todo caso. Y lo mismo con los órganos. Acá en Uruguay hay una ley que si vos no firmás, sos donante universal. Hay una ley en Uruguay, si vos no donás, no firmás una queja, una demanda en contra, no me acuerdo cómo se llama ese documento, vos sos donante, siempre. Lo tenés que poner por escrito que no donás, ¿verdad? Pero algunos llegan a afirmar que en la donación de órganos se transfieren maldiciones, se transfieren demonios, se transfieren un montón de cosas. Bueno, no hay base bíblica para eso. No hay ninguna argumentación de la palabra de Dios. Yo lo que pienso más que nada es, como lo dije hace un instante, la religiosidad protestante es tan amplia, insisto, religiosidad porque se alejan de la verdad bíblica. Cuando nos alejamos de la verdad bíblica nos volvemos personas religiosas. Si nos centramos en la verdad bíblica dejamos de ser religiosos. Es una inconsistencia aparentemente, pero no lo es. Pasamos a entender lo que dice la Escritura y somos exegéticos. O sea, la palabra de Dios dice, Cristo me hizo una nueva criatura soy. Ahora, si yo decido en mi vida caminar por caminos que Dios no quiere que camine, yo soy consciente de que va a generar, sí, ahí, a partir de ahí, problemas para mi vida espiritual y para mi vida natural y para mi vida emocional. Eso me va a generar maldiciones, va a generar un montón de cosas, sí, cómo no. Aunque sea cristiano, aunque vaya a la iglesia, aunque pague el diezmo, aunque se tome 10 vasitos de agua frente a la tele, como hacen algunos, no importa, si usted está pecando, usted está pecando. Eso no va a cambiar el hecho de que usted vaya a la iglesia. Ahí sí usted va a generar maldiciones que las puede transmitir a una persona porque usted está generando la maldición. Yo eso ahí sí lo creo, porque todo su ser ya no está limpio. Jesús dijo, no pueden tener comunión la luz y las tinieblas, el agua y el aceite. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. No hay un término medio. No existe un término medio. Si yo tengo dudas si estoy caminando en la salvación, es porque entonces algo no estoy pisando firme. En algún lado estoy pisando mal. Debo examinarme, debo ir a mi pastor, buscar el consejo de mi pastor y buscar consejería, a ver qué es lo que pone en duda mi salvación y mi relación con Dios para que yo tenga dudas sobre lo que puede pasar si yo comparto mi sangre o comparto un dedo, yo qué sé, en el supuesto, ¿no? Como bien decía la hermana, podemos donar un riñón. Si tenés un hijo que depende de tu riñón, ¿no se lo vas a dar? Cuando el Padre de todo dio a su Hijo entero por todos nosotros, como lo dije al inicio, Jesús fue dado por su Padre a toda la humanidad. ¿Acaso no había una madre llorando a los pies de Jesús? ¿No estaba María llorando a los pies de Jesús? ¿No estaba José, el padre humano que lo crió, llorando a los pies de Jesús porque su hijo era molido y entregado todo su cuerpo entero por todos, aún por los que no conocía? ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Consideremos en nuestro corazón que si nosotros con nuestra sangre o nuestro cuerpo podemos darle vida a alguien, Jesús no negó su vida para dársela a otros. Y con esto concluyo mi comentario sobre el tema de
de la donación de órganos. Amén de que está mi libro, que bueno, eso es un tema aparte. No, que sí es un motivo de oración. Karina mencionó algo, el tráfico de órganos. En regiones como el sudeste asiático, Tailandia, aún en China, realmente es terrible todo lo que se hace con los órganos y especialmente con la desaparición de niños que luego son usados justamente donde le sacan los órganos. Pero no solamente los niños, sino he escuchado testimonios de personas que realmente le fueron a hacer cirugía de un apéndice y le han sacado órganos. Y es así. Hay sociedades que se trafican órganos realmente de una manera muy negativa, ¿no? Espero que también el Señor adelante toda la ciencia como para que salgan órganos artificiales y puedan reemplazar muy bien otros órganos que también son necesarios, ¿no? Ese comentario como motivo de oración. Pregunta al pastor, pastor. Muy bien, continuamos con Pregunta al Pastor. Hoy me voy a tomar el atrevimiento de responder una pregunta, que hace tiempo que no respondo una. Y la pregunta que nos plantearon fue acerca de Génesis capítulo 2. Allí aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis capítulo 2. Y la pregunta es que si es algo literal o si es una figura literaria, una figura de lenguaje. Convengamos, y está muy bien esta pregunta, de que muchos de los escritos antiguos que encontramos en la palabra de Dios están construidos con figura literaria. No simplemente es que alguien escribió, sino que responden y se corresponden con figuras literarias que cualquier hijo de vecino puede estudiar en un liceo, en una facultad, en una universidad. Figuras literarias. Y que todo lo que está escrito en figuras literarias no significa exactamente lo que se está leyendo. Y ese es el error que cometen muchos al leer la palabra de Dios, que desconocen estas normas, desconocen las reglas gramaticales o desconocen las reglas de sintaxis o desconocen las reglas del lenguaje, y aquí es donde nosotros tenemos grandes confusiones a la hora de hacer una interpretación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no conocemos cómo fue escrito, la base original del idioma, la tradición y la cultura, no vamos a entender muchas veces lo que está diciendo, aunque cuando lo leamos para nosotros tenga sentido. El sentido que usted le puede dar tal vez no tenga nada que ver con el sentido con el cual fue escrito, porque usted no está ni en ese momento ni en esa cultura y habla otro idioma. Con eso ya le doy para pensar a muchos y le doy la oportunidad de que aprendan y que vayan a estudiar. Tirón de orejas de paso. Muy bien. El relato del huerto, el relato del Génesis, en los primeros capítulos, cuando habla acerca de la creación y el relato preciso en el cual ocurre la tentación de Adán y Eva y la caída posterior de ambos, en lo que se conoce como el pecado original, está escrito en una forma de lenguaje que es muy conocido dentro de la tradición judía. Dentro de la tradición judía. ¿Ah? Hablamos en este caso puntual del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero vamos a ver qué significa eso. Porque estamos hablando de que comieron de un fruto. Comieron un fruto. Comer el fruto del árbol representa el comienzo de la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Según la tradición judía, comer del fruto del árbol significaba el comienzo de la elección del bien y del mal al mismo tiempo. Un católico, uno de los padres de la iglesia, ¿verdad?, de historiadores conocidos como Agustín de Hipona,
Él dijo que el árbol del huerto se debía entender como un árbol tanto simbólico como real. Al mismo tiempo que nosotros tenemos una Jerusalén real, la Biblia nos habla de una Jerusalén celestial. Una Jerusalén que no existe físicamente en la tierra, pero que existe o existirá en el cielo en el día de mañana. Nos está hablando al mismo tiempo de dos cosas. Toda la palabra de Dios nos presenta situaciones en las cuales tenemos una situación en un mismo plano, en una misma escena, algo natural y algo no natural, algo físico y algo espiritual. Por eso tenemos dos Jerusalenes, la Jerusalén natural y la Jerusalén del cielo. Agustín de Hipona puso mucho énfasis en que esos frutos del árbol, ¿verdad? Tanto espiritual como natural, no tanto eran malos en sí mismos. ¿Por qué? Porque él se afirmó en lo que Dios, o el relato de Dios en el escrito judío de Génesis 1:12, cuando Dios dice que todo lo que él creó era bueno. Cuando Dios creó toda la planta, Dios creó toda la naturaleza, vio Dios que era bueno. Entonces, si el árbol era bueno, el fruto no podía ser malo, porque todo lo que Dios creó era bueno en sí mismo. Entonces, ¿qué nos queda para decir? El problema del árbol no era el árbol, sino la actitud de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, desobedecieron la palabra de Dios cuando Dios les dijo que no comieran del árbol, allí en Génesis 2. Iba a haber un problema desagradable, iba a haber una situación de desorden a nivel general, a nivel creación, a nivel general a partir de allí, porque iba a haber lo que se conoce o lo que hoy conocemos nosotros como la herencia de pecado. Una vez que el hombre desobedeció por primera vez, eso se transfirió, justamente lo que estábamos hablando hace un instante, se transfirió de generación a generación como una maldición, que fue la maldición del pecado y la muerte. Con las situaciones que vinieron después, los dolores de parto de la mujer, el hombre que tiene que ir a trabajar las 8 horas, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad heredó el pecado y la desobediencia de Adán y de Eva. Toda la humanidad, sí, usted que está escuchando y que usted dice no va a la iglesia porque no cree en Dios, no importa que no crea en Dios, ya heredó eso. Ya heredó. Eso ya está en usted, lo crea o no lo crea. Es indiferente que lo creamos o no. El pecado ya está en nosotros, por más buenos que seamos. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es la participación de Jesús y la remisión que viene en Cristo a través de su sacrificio en la cruz, que nos libra de esa situación particular, en este caso el pecado de Adán. Volviendo a Adán y volviendo a la tradición hebrea. Los hebreos tienen una frase para definir el árbol del bien y del mal que significa Tov Guara o Tov Guara. No está bien interpretado porque no hablo hebreo, se habrán dado cuenta, pero significa el bien y el mal. El bien y el mal. Eso es en el lenguaje, en la escritura o en la figura del lenguaje se conoce como una retórica, y es una retórica conocida como merismo. Merismo. Es un recurso literario que empareja o emplea dos términos, ¿verdad? Dos términos opuestos para poder dar una descripción general de algo. Entonces, cuando está diciendo to, guarra o bien y mal, o el fruto del árbol del bien y del mal, el fruto del bien y del mal, simplemente está refiriéndose a todo. O sea que el fruto del árbol no era solamente lo bueno y lo malo, sino todo. Lo bueno y lo malo. Iba a tener conocimiento de lo malo, pero también de lo bueno. El conocimiento o la sabiduría ingresó al ser humano a partir de allí. Porque hasta allí el hombre obraba a partir de lo que Dios le decía que hiciera. Ponele nombre a esto, ponele nombre a aquello. Y así fue durante el tiempo que el hombre caminó
hasta ese momento. Entonces, en un sentido general, la frase bien y mal simplemente significa todo. Es un equivalente a lo que los egipcios conocen como malo y bueno. Los egipcios tienen una frase muy similar. Convengamos lo siguiente, y a ver si nos ponemos a hilo o aquí emparejamos la historia. El Génesis se escribió después de Egipto, después de que los israelitas estuvieron en Egipto, no antes. Usted me va a decir, sí, pero Moisés estuvo en Egipto mucho tiempo después de que el Génesis ocurrió. Sí, pero lo escribió después de que salió de Egipto. Los egipcios ya tenían esta concepción de lo bueno y lo malo con una frase que significa bien y mal o bueno y malo, que de hecho normalmente usa el mismo término para decir todo. Aunque no lo dice en hebreo, lo dice en un idioma egipcio, pero el significado es el mismo, todo. Y los griegos utilizaban una frase de un escritor griego llamado Telémico, que él dice, sé que todas las cosas son buenas y malas. Y ese griego no era cristiano ni era judío, pero llegó a esa conclusión, sé que todas las cosas son buenas y malas. Ahora, en el contexto del Génesis, en el contexto de lo que es la desobediencia a Dios, las implicaciones, todo lo que vino a generar a lo largo de la historia de la humanidad, el fruto del árbol del bien y del mal, si nosotros lo tomamos simplemente como una frase, nos quedamos con bueno y malo, o con bien y mal. Pero lo real es que abarca todo. Cuando Dios le prohíbe a ellos que participen de ese árbol, que coman de ese árbol, les está diciendo que las consecuencias de ese árbol van a aplicar a todo el hombre y a toda la humanidad. No era el momento. El ser humano inocente hasta ese punto no entendía. Como a veces nosotros no entendemos en nuestra inocencia de pecado, no entendemos que lo que hacemos mal muchas veces, las consecuencias, no abarcan ese momento, sino el todo mío. Me afectan en toda mi humanidad. Si yo robo, si yo miento, si yo adultero, si yo hago lo malo, no me afecta en ese momento puntual. Me afecta todo, todo lo que es mi vida. La vida espiritual tuya cambia, tu relación, lo primero que cambia es tu relación con Dios. Lo primero que cambia es tu diálogo con Dios. Cuando Adán y Eva participaron del árbol del bien y del mal, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Ellos se alejaron de Dios y es la primera consecuencia. El hombre se aleja de Dios. El hombre se aleja de Dios. Las consecuencias del todo son universales. Nos lleva a todos. Por eso cuando Dios le dio sabiduría a Salomón para escribir los proverbios, los primeros 9 proverbios del libro de Proverbios, valga la redundancia, nos habla acerca de todo lo bueno y lo malo que abarca el estar bien con Dios. O lo dice de esta manera, recompensas de la sabiduría. ¡Wow! La sabiduría venía a partir del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre y la mujer que conocen todas las cosas, que entienden, que son entendidos en todas las cosas, se los dice que son personas sabias, que son personas entendidas. Sin embargo, cuando Salomón escribe los 9 primeros proverbios, o por lo menos que se le atribuyen allí, nosotros tenemos que nos habla de situaciones para toda la vida y para todas las áreas de la vida. Y eso no es por casualidad, porque el principio del todo ya lo tenemos en la frase que hablábamos al principio. La frase que hablábamos al principio de la traducción hebrea para el bien y el mal, el fruto del árbol, es todo. Y los primeros 9 proverbios de los libros de Salomón nos hablan de que las bendiciones o los beneficios de estar en contacto con la sabiduría de Dios abarca el todo del hombre y beneficia a todo el hombre. No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Yo les voy a leer algunos versículos que tengo aquí anotados en el libro de Proverbios y en el libro de Job y también en los Salmos acerca de esto.
Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Simplemente tomándome de este versículo, yo le veo algo bueno a haber comido del árbol del fruto, o al fruto del árbol, valga la redundancia. Le veo algo bueno. ¿Por qué? Porque ahora puedo tener el conocimiento de Dios. Ahora puedo adquirir conocimiento de Dios, porque si le temo, ese conocimiento me da inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Si el hombre nunca hubiera participado del huerto, del fruto del árbol, nunca hubiera tenido necesidad de la inteligencia y nunca hubiera tenido necesidad del conocimiento, porque él ya estaría en contacto pleno con la sabiduría de Dios, que era Dios quien le indicaba todas las cosas, y no tenía que salir de allí para tener los beneficios de todo. Al apartarse de eso, ahora uno tiene que aprender a vivir. Nosotros no nacimos sabiendo, nacimos a un mundo en el cual tenemos que aprender todos los días. Necesitamos cada vez más inteligencia, y nuestra inteligencia y nuestros conocimientos de la vida práctica muchas veces nos alejan de Dios. Por eso Dios, cuidando los tiempos y cuidando lo que sabía que vendría sobre la humanidad, colocó sabiduría en los profetas de Dios, colocó sabiduría en los sabios, valga la redundancia, de Dios, para ponernos allí por claro el tener que conocer a Dios para adquirir inteligencia. Para adquirir inteligencia. En Job capítulo 29, 28 dice así, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Y apartarse del mal, inteligencia. En el Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y la instrucción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el árbol? El árbol que estaba allí, estaba para disfrutarlo el hombre. En algún momento Dios seguramente, y esto lo digo a modo personal, seguramente le daría al hombre a comer de ese árbol. Seguramente. O tal vez nunca. O tal vez nunca. El árbol ya estaba allí. El hombre no tenía necesidad del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal estaban separados del ser humano en ese momento. A ver si nos entendemos de esta forma. Satanás ya estaba en el huerto en ese momento. Satanás ya estaba en la tierra en ese momento. Satanás ya existía cuando el árbol ya estaba escrito o hecho. Satanás existió antes que el árbol. Lo malo existió antes que el árbol. Y lo malo no fue malo hasta que pensó ser como Dios. ¿O no dice eso su Biblia? Satanás no fue malo hasta que pensó ser como Dios. Cuando quiso ser igual a Dios, se halló pecado en él. Pero hasta allí Satanás no era malo. Entonces, la maldad estaba allí antes que el fruto. El fruto era indistinto de la maldad. ¿Qué pasó cuando el hombre comió del fruto? Le dio lugar a la maldad en sí mismo. Le dio autoridad o le dio permiso a Satanás para que pueda influenciar la voluntad y las decisiones humanas. A partir de allí es que el hombre empezó a pecar, porque tomó lugar en la desobediencia. Por eso es que aparece la serpiente, ilustrando a Satanás, tentando el mal al bien para que haga lo malo. Por eso aparece la serpiente tentando a Eva para participar del pecado o para participar del fruto y desobedecer la palabra del Señor. Concluimos que el pecado principal siempre fue desobedecer a Dios. Siempre fue desobedecer. El fruto, para bien o para mal, bueno o malo, representaba el todo. El todo es la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Satanás ya estaba allí, pero la decisión de tomar del fruto del árbol no siempre va a ser de Satanás. La decisión de nosotros pecar y que nuestro pecado afecte toda nuestra vida, no solo algunas cosas buenas o algunas cosas malas,
es nuestra. Muchas veces se le echa la culpa a esa serpiente que estaba allí de que fue el culpable de todo. Sí, el diablo me hizo pecar. No, no, discúlpame. Así como la serpiente tentó a Eva, la serpiente nos tentó a nosotros. El pecado nos tentó a nosotros. Y nosotros decidimos por lo bueno o por lo malo. Teníamos todo delante nuestro. Por eso la palabra hebrea para bien y mal refleja todo. Refleja todo. Y en el todo implica también de que en el huerto estaba todo el reino. Estaba Dios y estaba Satanás. Porque implica todo, lo bueno y lo malo. Si entendemos al diablo o Satanás como malo, implica que la presencia del mal estaba allí. Por eso los libros hebreos o la tradición hebrea lo representan como una serpiente. En algún momento, en alguno de los programas, yo nombré y mencioné que esa serpiente, la palabra hebrea, significa ser pensante y no un animal en sí. Porque la traducción hebrea para serpiente es ser pensante o ser parado. Ser parado. Ser pensante o ser parado. Entonces, cuando nosotros o cuando Eva participó del fruto del árbol, el hecho de Eva comer y compartir tras la tentación tiene una palabra hebrea también, que significa Hara Yeitzer. Hara Yeitzer. No le debo la traducción, pero esa palabra hebrea significa inclinado a lo malo. Inclinado a lo malo. Allí no dice que Eva le dio del fruto, dice Hara Yeitzer. Hara Yeitzer. Inclinado a lo malo. Si lo fuéramos a traer al lunfardo del barrio nuestro, diríamos, Eva estaba inclinada a lo malo. Ah, sí, le dio de comer del árbol, del fruto del árbol. Eso es lo que hizo. Eso es lo que se conoce como la caída del hombre. Cuando el hombre se inclinó a hacer lo malo. Fue tentado y fue llevado a hacer lo malo. Quienes creen que Satanás no estaba presente en el huerto es porque no lo leyeron, tal vez, o no tomaron en cuenta de que no podía haber conocimiento del mal si el mal no estuviera allí. Nunca podían ver a Satanás porque no tenían conocimiento de que era Satanás. Para ellos era una simple serpiente, hasta que comieron del árbol. Por eso se escondieron. Usted le puede dar otro maquillaje, le puede dar otro matiz, le puede dar otra interpretación. Yo le comparto esto, usted lo investiga, usted lo lee, usted lo analiza y después usted saque sus conclusiones. El huerto, el árbol allí en el huerto del conocimiento del bien y del mal, representa esas dos cosas. Número uno, un árbol real y número dos, un árbol espiritual. Porque las consecuencias, como bien lo dice la raíz hebrea, abarca todo. Consecuencias en su vida natural y consecuencias en su vida espiritual. Si usted se inclina a lo malo, usted se aleja de Dios, usted ya no habla con Dios. Usted está escuchando a la serpiente, o en este caso al diablo. El resultado es en ambos mundos, en el mundo natural y en el mundo espiritual. En esta vida natural, una vida sin Dios implica una vida de sufrimientos. En la otra vida, una eternidad sin Cristo. La decisión es tuya. Que el Señor te bendiga. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Sí, es un tema difícil porque no hay muchos datos. Hay que recurrir a otros manuscritos, a otras tradiciones y realmente es mucha polémica lo que se puede plantear. Pero lo cierto y fundamental para mí, entiendo que es la actitud de desobediencia y obediencia que cae hacia Satanás. Ahí es ese conflicto donde me parece es el núcleo principal donde se gesta este tema del bien y del mal. Como bien decía Pastor, solo la obediencia hacía que no sea necesario ese conocimiento. Exacto. Exacto. Absolutamente. Y volvemos a ese punto. Hoy en día el Señor nos dice obediencia quiero y no todo lo resto, ¿no? Si sabemos obedecer,
creo que estamos volviendo, aunque sea un poquito, a ese tiempo de comunión entre Dios y Adán, en ese tiempo donde antes de esa desobediencia, ¿verdad? Así que creo que realmente, bueno, se generan muchas preguntas, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Está muy bien, nos da para pensar sobre todo este tema de la sabiduría y aún todo lo que Proverbios y los libros de sabiduría hablan. Realmente el temor nos tiene que llevar a la obediencia. El temor en la sabiduría es obediencia. Así que muy bueno. A mí me encantó la traducción de la acción de Eva darle el fruto a Adán. En el hebreo significa inclinado a lo malo, ¿no? Esa traducción hebrea me encantó, porque realmente escuchar a la serpiente te lleva a inclinarte a lo malo. O sea, eso fue maravilloso y es muy gráfico, es muy gráfico, es muy gráfico. Alejarse de Dios, inclinarse a lo malo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Que el Señor les bendiga en esta hora a todos nuestros amigos que están siempre pendientes de este programa Pregunta al Pastor. Muchas gracias, muchísimas gracias por ser parte de este programa y estamos acá pues para servirles. Hoy quiero responder a una pregunta que nos llegó al programa y la pregunta es, ¿de dónde salió la humanidad que fue destruida en el diluvio? Yo pienso que es muy importante conocer el contexto de cada pregunta que se hace. Sin embargo, como no tenemos a la persona en vivo ahora para poder preguntarle bajo qué contexto nos está haciendo esta pregunta, voy a responderla de acuerdo a lo que pienso y la razón por la cual hace esta pregunta, y es que hay movimientos que en la actualidad se están fortaleciendo y a su vez están tergiversando también la soberanía de Dios. Existe una historia sobre una mujer llamada Lilith. Esta historia desmiente que Eva haya sido la primera mujer de Adán, sino que Adán tuvo una primera esposa. Esta se llamó Lilith. Algunos inclusive han llegado a llamarle Lilibet. Y dice que esta mujer no fue formada de la costilla de Adán, sino que Dios la creó también del polvo de la tierra, al igual que Adán. Cuenta la leyenda que esta mujer era rebelde y no quería sujetarse a Adán, por lo cual ella terminó saliendo del Edén. Los que creen que esto es bíblico se basan en lo que el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 22, aparentemente para algunos habla de dos creaciones. La primera en el Génesis capítulo 1, en el verso 27, dice: y creó pues Dios al hombre, a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis capítulo 2, versículo 22 dice: y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Estas creencias vienen de algunos escritos de la Edad Media de la antigua Mesopotamia. Una de las cosas que nosotros conocemos, por ejemplo, es el alfabeto de Sirac. El autor de este alfabeto es un autor desconocido y ha sido también reconocido por muchos expertos, categorizado como una sátira o como ficción. Sin embargo, esto contiene fuertes referencias a pecados e inclusive inmoralidad. Se dice que esta mujer llamada
Lilith tenía un problema por el cual no quería sujetarse a Adán. Consideraba ella que como también había sido formada del polvo de la tierra, entonces ella no tenía por qué sujetarse a él y ser sumisa a lo que él quisiese. Inclusive, esta leyenda también dice que había tanto así un problema en el momento de tener la intimidad, y es que ella quería estar encima del hombre. Entonces notamos que aquí hay bastante morbo, inclusive dentro de esta leyenda, dentro de esta historia. La historia continúa diciendo también que ella terminó saliendo del Edén y Dios le envió ángeles para que la fuesen a buscar, para que la convenciesen de que ella volviese al huerto del Edén, pero ella no quiso hacerlo. El mito dice también que ella luego, estando celosa de Eva, se transformó en una serpiente y fue ella la que provocó la caída de Adán y Eva y fue la que engañó a Eva. Las personas que miran esta historia de una manera doctrinal se basan en tradiciones y se basan en supersticiones antiguas que lastimosamente no tienen fundamento escritural, o sea, fundamento bíblico. Nosotros no encontramos en la ley de Moisés, no encontramos a los profetas, ni mucho menos a los apóstoles, refiriéndose en ningún momento a esta situación. Al contrario, si algo nosotros encontramos en la escritura, y lo dice el libro de Génesis en el capítulo 3, en el verso 20, la escritura dice de esta forma: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces, la escritura nos enseña que toda la raza humana viene de una unión, la unión de Adán y Eva, el primer hombre y también la primera mujer. Esta historia de Lilith tiene muchas inconsistencias, pues dice esta historia que Lilith se rebelaba contra Adán, y es algo que en realidad no tiene sentido, porque en realidad la rebelión, la ira, el pecado, los celos, el rencor, el enojo, todas estas cosas son frutos también de la carne, por cuanto el hombre conoce el pecado. Sin embargo, hasta ese entonces el hombre no había tomado del fruto prohibido. Entonces es inconsistente que hayan habido estos conflictos entre sí, entre esta historia que dice que estaban Adán y Lilith en primer lugar en el Edén. ¿Por qué? Porque no habían comido del árbol que estaba en el huerto del Edén. También esta historia dice que Dios envió ángeles a que vayan y convenciesen a Lilith para que regrese. Entonces, esto muestra a un Dios que prácticamente no tiene control sobre su creación. O sea, Dios no creó a la primera mujer de una manera perfecta como lo hizo con Adán. Entonces, Dios se equivocó al crearla a ella. Dios no hizo las cosas perfectas al crear a esta mujer llamada Lilith. Además de eso, esto nos contradice la perfección, la omnisciencia y la omnipotencia del Señor. Pues en el libro de Génesis, cuando nosotros observamos a Dios ordenando toda la creación, vemos que Dios dice constantemente, e inclusive cuando lo hizo en el verso 31, al formar al hombre, dice que vio que lo que había hecho era algo bueno. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Algunos inclusive, basándose en esta historia, dicen que a Lilith salir del huerto, tuvo hijos con Adán, se lo llevó a Adán, algunos lo dicen así. Y es por eso que cuando salieron Adán y Eva de allí, luego Caín tomó mujer, ya habían otras personas en la tierra. Eso es lo que esta historia trata de explicar. Sin embargo,
nosotros también encontramos algo en la escritura y Jesús lo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, Jesús refiriéndose a Satanás dice que este es padre de mentira. El apóstol Pablo le aconseja también a Timoteo que no preste atención a fábulas profanas y de viejas. Si bien es cierto, es un grave error también pensar que Caín y Abel fueron los únicos hijos de Adán y Eva, porque no es así. Y aunque la escritura no detalla la edad de de Caín y de Abel, sí hace un detalle de la edad que llegó a tener Adán, y fue que él vivió 930 años. Fue que Adán vivió 930 años, pero no se dice a qué edad pudo haber tenido a Caín y Abel. Entonces, eso también nos lleva a entender que durante todo ese periodo de tiempo, Adán y Eva pudieron haber tenido y debieron de haber tenido muchísimos más hijos. La Biblia menciona a Caín y Abel inicialmente. ¿Por qué? Porque su historia fue llamativa, porque relata también el primer asesinato, que nosotros lo conocemos también como la tercera dispensación. Es allí, la segunda dispensación. Y es allí cuando nosotros empezamos a analizar y ver que al principio Dios permitió el casamiento entre familias. ¿Para qué? Para que la especie humana se reproduciese. Notamos que cuando la humanidad es destruida por medio del diluvio, pues los únicos habitantes de la tierra, allí sí se puede certificar que los únicos habitantes de la tierra, hombres y mujeres, fueron Noé, sus hijos y su esposa y sus nueras también. Pero ya en el tiempo de Moisés, nosotros vemos como Dios establece leyes en contra del incesto, y pues puso un límite radical a esta práctica. ¿Por qué? Porque la tierra ya estaba suficientemente poblada. Al principio, esas uniones notamos también que no causaban problemas congénitos en los niños, como sí lo es en la actualidad por causa del incesto. Pero a partir de la ley de Moisés, Dios condenó aquello. Debemos de entender algo por sobre todas las cosas, y ya para ir terminando mi exposición en esta hora. Y es que el Señor se ha mostrado a los hombres de una manera progresiva a través de los tiempos. Su revelación ha sido progresiva, pero se perfeccionó en Cristo. Cuando Cristo viene a esta tierra a establecer el reino de Dios y su justicia, pues viene a mostrarnos toda la verdad que nosotros hoy en día necesitamos. Cuando Caín mata a Abel, Dios lo maldijo. Y notemos algo, que Caín tenía temor que lo hallasen y lo matasen. Lógicamente, como le dije hace un momento, Adán y Eva debieron de haber tenido más hijos, pues se habían multiplicado. Y yo creo que Caín no tendría temor de Adán y Eva, pero si hubiesen estado supuestamente solos. Pero el hecho de que tuviera temor, que alguien lo hallara y lo llegase a matar, sabiendo lo que había acontecido, era evidencia de que habían nacido más personas también de su misma familia, y que estos mismos podrían levantarse en contra de él por lo que él había cometido. Sin embargo, por sobre todas las cosas, dejando de un lado quien defienda una posición u otra, si existió Lilith, si existieron personas antes de Caín y Abel, si habían otras personas fuera del huerto, hay enseñanzas que dicen que había una humanidad dentro del huerto del Edén y había otra humanidad fuera del huerto, y hay un montón de hipótesis en realidad dentro de la filosofía y de las fábulas que existen, historias mitológicas, entre muchas otras cosas. Pero resumiendo todo esto, tenemos que notar algo. Si existió o no existió, toda esa creación
que hubiere o no existido, pereció en el diluvio. Absolutamente todos. Si existieron descendientes de Lilith, si existía otra creación aparte de Adán y Eva fuera del huerto, toda esa creación pereció en el diluvio. La pregunta es, ¿de dónde salieron las personas que murieron en el diluvio? Pues yo creo que eso no es importante, no es algo doctrinal, fundamental, una base primordial para nuestra salvación. El conocer quiénes eran, de dónde eran o cómo eran. Lo que nosotros necesitamos para alcanzar la vida eterna es tener a Cristo en nuestro corazón, el cual ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El propósito de Satanás es precisamente ese, el de confundir a las personas para que las personas dejen de ver a Dios como un Dios soberano, para que las personas dejen de ver a Dios como un Dios maravilloso, como en realidad el Señor, nuestro Dios, lo es. Ese es el propósito de Satanás, de que la gente llegue a pensar inclusive que todo es simplemente un montón de cuentos. Entonces, esta es mi respuesta para ti, mi hermano, que nos hiciste esta pregunta. Espero con esto haber podido responder a la inquietud que tenías y una vez más ratifico lo que dije. Sea de donde sea que hubiere surgido, si hay veracidad o no en estas historias que existen acerca de la creación, toda esa creación pereció en el diluvio. Y a partir de Noé fue cuando Dios decidió también de su simiente sacar una nueva nación. Luego nació Abraham, muchos años después de Noé, y de allí su pacto se hizo con su pueblo Israel y se extendió hoy en día hacia toda la humanidad para que todos podamos alcanzar salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.